Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE desde la 1 contándote todo lo que está pasando y pendientes, como no, un día más de Ceuta, donde, como te estamos contando, han vuelto los migrantes a la playa del Trampolín de la ciudad autónoma. Sabes que han sido desalojados 2 veces y otra vez vuelven allí porque no tienen sitios, como la persecución del gato y el ratón con la policía, en lo que es una imagen absolutamente lamentable. Y dudas, no dudas, seguimos haciéndonos preguntas, esperando a que alguien las responda. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que después de un ataque y violación a la integridad territorial de España, esto no lo digo yo, son palabras del presidente del gobierno, nadie en Moncloa haya llamado al principal partido de la oposición? Lo que es sorprendente es que el gobierno no tenga respuestas y las propuestas las haga la oposición, pero el gobierno no nos llama. Quizá el gobierno está más en la imagen, ¿no? O sea, Sánchez de vacaciones, lo que le preocupa es desalojar una playa que ha vuelto a ser invadida. Ver si la pregunta es si nos ha llamado a alguien, nadie. Nadie del gobierno ha llamado al PP, lo ha confirmado el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, esta mañana en Herrera en COPE. En este caso, el PP ya presentó su plan para Ceuta a corto y medio plazo, empezando por ampliar el espigón en la frontera y por las medidas económicas más inmediatas para intentar paliar las necesidades, ¿no?, de una ciudad que se quedó sin feria, que se ha quedado sin turismo, que todavía tiene negocios cerrados, en fin, pérdidas millonarias. Más dudas en toda esta crisis. ¿Qué papel juega el rey? Pedimos al rey que llame a Mohamed VI, como cuenta hoy El País, pero no que se acerque a los ceutíes, y esto mientras un ministro carga contra Felipe VI. Mira más cuántos migrantes quedan en Ceuta y dónde se van a alojar, porque ya estamos viendo que en las plazas que ha habilitado el gobierno no hay sitio, ¿no? De hecho, como te estoy contando, han vuelto hoy otra vez a la playa del Trampolín, de donde han sido desalojados ya 2 veces. En fin, un caos, lo decía el presidente Vivas, al ritmo que se tramitan los expedientes, esto no se soluciona antes de un año. Ramón Caudevilla ha sido durante años jefe de extranjería de la Policía Nacional en Ceuta y ha contado en COPE que ahora se están resolviendo los de antes del 30 de julio. Los 500, esos que se habla de asilo, no son asilos propiamente, son peticiones de asilo. Es decir, que en asilo todavía no se han empezado. Y en expedientes de expulsión o devolución, depende de la nacionalidad, se están haciendo los antiguos, los que estaban en el CETI, y todavía no se ha empezado nada con los nuevos, los que han entrado nuevos, así que eso va para largo. Sí, los números más o menos que dice el presidente van por ahí. Y esa misma saturación y todas esas dudas son iguales en policías, guardias civiles, militares, sanitarios, profesores y los menores. La cifra seguimos sin saberla y el propio gobierno reconoce que va a ser muy difícil dar una exacta, mientras organiza por su cuenta el reparto urgente de esas 500 niñas, que ya tan urgente tampoco es porque han pasado ya 22 días. Y todo esto a pesar de que oposición, Unión Europea y hasta Marruecos han pedido que todos los migrantes sean devueltos. Es más, es que lo defendía también hace unos días el ministro Bolaños. Que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos. Todos y cada uno de los menores, esa es la prioridad. Es decir, el gobierno haciéndole oposición al mismo gobierno. Sirva todo esto un poco de resumen breve de cómo se está gestionando una de las peores crisis recientes, que castiga a esos migrantes, ¿no? La imagen, como te digo, de la gente volviendo a la playa es brutal, que tiene en vilo al resto de España, de rebote también al resto de Europa, y que están sufriendo, por supuesto, los ceutíes. Es humanidad. Y yo, desgraciadamente, me estoy dando cuenta que hay muy poca. Y estoy muy decepcionado con mi país, con todo. No podemos ocultarlo, no podemos, claro que no. Tú vas por la calle y te emocionas. Ayer mismo, ¿no?, iba con mi mujer y se me acerca una mujer mayor y empieza a llorar. Gracias de qué, señora. No, por defendernos. No, defendernos no, es humanidad. José Juan Romero, el entrenador del Ceuta, no se puede resumir mejor la pena, la indignación y la decepción que ahora mismo sienten los ceutíes, los españoles que viven en Ceuta. Escuchas Mediodía COPE. Es viernes, por fin, 21 de agosto, y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora. Sandra Senjo, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Empezando por los incendios. Evolución en principio favorable en los 3 más graves que ahora mismo hay en España. El de las Urdes en Cáceres, el de las Peñas de Riglos en Huesca y el de la Sierra Calderona en Castellón. A las 2:30 de la tarde nos vamos a acercar a estos 3 puntos para conocer la situación sobre el terreno. 10 años ya sin Diana Quer. Mañana sábado se cumple una década de la desaparición
desaparición y asesinato de esta joven madrileña en a Pobra do Caramiñal, en La Coruña. La incertidumbre sobre su paradero mantuvo en vilo a toda España hasta la detención, casi 500 días después de su asesino, José Enrique Abuín, alias El Chicle, hoy condenado a prisión permanente revisable. Se recrudece la guerra en Ucrania, donde continúan los ataques rusos. Al menos 4 personas han muerto en la región de Kharkov en el ataque con un dron. El número de civiles asesinados en Ucrania en los últimos días se ha disparado a su nivel más alto desde hace 4 años. Entre tanto, Alemania investiga un posible plan ruso para atentar en su territorio. Y el salón de baile de Donald Trump, ojo, en el aire. Hoy ha entrado en vigor la sentencia que paraliza las obras del salón de baile ordenadas por Trump en la Casa Blanca y que costarán $400 millones. El Supremo se va a pronunciar en los próximos días ante esta polémica, ya que varias administraciones locales denuncian que el proyecto debería haber pasado por el Congreso. El equipo de Trump defiende que ya ha construido el 60% del nuevo pabellón, para el que derribaron sin permiso y por sorpresa parte del ala este de este icónico edificio. Vaya por Dios. Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Mourinho ha sido protagonista hoy en Valdebebas. Sí, en la rueda de prensa previa al debut liguero del Real Madrid mañana en Barcelona ante el Español. ¿Cuáles han sido los principales titulares que ha dejado el técnico portugués, Melchor Ruiz? Bueno, un Mourinho muy relajado, que ha respondido a todos los temas. Dice tener plena confianza en esta plantilla porque los jugadores están demostrando compromiso. Está con ganas de debutar mañana ante el Español. Dice que no ha encontrado ni detectado ningún problema entre Fede Valverde y Tchouaméni. Por cierto, el francés no viajará mañana a Barcelona. Y preguntado si el no fichaje de Rodri es un problema para el Real Madrid, esto responde Mourinho. No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. La guinda, ¿no? Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes... Hoy a las 9 continúa la segunda jornada de Liga. Betis y Real Sociedad debutan en el campeonato. Los verdiblancos no podrán contar con Abde y en los Donostiarras hoy Arzabal apunta a iniciar desde el banquillo. Y en Fórmula 1 acaba de terminar la sesión de libres del Gran Premio de Holanda. Buena actuación de Fernando Alonso, que ha finalizado 12º en el estreno del nuevo motor Honda. Peor le han ido las cosas a Carlos Sainz, que ha terminado último con Antonelli marcando el mejor tiempo. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Y lo primero que hacemos a las 2:07, 1:07 en Canarias, es acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico, porque es viernes y queremos conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos pendientes de varios alcances que complican la circulación. El primero de ellos en la salida de Madrid por la A42 a la altura de Casarruelos, que provoca además el corte del carril izquierdo en el punto kilométrico 30. Más accidentes en el acceso a Sevilla por la A4 en Dos Hermanas y también tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en Valladolid, en la A62 a la altura de Alaejos, ya en dirección a Tordesillas. Circulación en aumento en Cantabria, en la A67 en Cervatos en sentido Palencia. Retenciones en Barcelona por la AP7 en Martorell y en sentido Tarragona. Y complicada la circulación en Cádiz, en la A7 a la altura de Guadacorte, ya en dirección a Algeciras. Salir a la carretera, gracias Darío, desde la DGT, implica también pasar por la estación de servicio y llevarte un disgusto porque toca repostar. El barril de petróleo no da tregua y tampoco el carburante. Las gasolineras, hoy el litro de gasolina de 95 está de media 1,73, el de diésel disparado a 1,87. 22 días, 22 han transcurrido ya desde esa entrada masiva de migrantes de Marruecos a Ceuta, de la irrupción de 80.000 personas, de las que aproximadamente quedan cerca de 10.000. El descontrol es importante y la prueba es que ahora mismo la playa del Trampolín, que hace 24 horas se desalojó, vuelve a estar llena de personas. Vuelven a acampar tras haber salido de las carpas habilitadas por el gobierno, en las que su capacidad se limita a 1.800 plazas. La limpieza de la playa, que los servicios municipales comenzaron ayer, ha sido suspendida. El caos, por lo tanto, sigue y nadie sabe a ciencia cierta cómo se va a atajar. Pedro Sánchez también sigue, en su caso, con vacaciones en la residencia de La Mareta, en Lanzarote. Y hoy allí en Ceuta solo continúa la ministra de Migraciones, Elma Saiz. A distancia y en una reunión telemática, la responsable de Igualdad, Ana Redondo. La espantada gubernamental es desde luego de órdago. Hasta la semana que viene no reaparece el gabinete de Sánchez. Será el martes cuando esté presida la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón veraniego. Y entre ese día y el lunes 31 de agosto, hasta 8 ministros van a pasar por sus respectivas comisiones en el Congreso. Por declaraciones desde Madrid,
que no sea, ¿no? A Ceuta no se espera a ninguno. Juan Bravo es vicesecretario de Hacienda del PP y ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Que el gobierno no está en la gestión y no sabe qué hacer. Pasan muchos ministros, pero ninguno lleva una propuesta concreta. Usted, si fuera ceutí, ¿cómo se sentiría? En un territorio en el que estamos oyendo que hay violaciones. El gobierno no nos dice cuánta gente hay. Calculamos que hay 10.000, 12.000. ¿Usted mandaría a sus hijos al colegio en esas condiciones? ¿Usted abriría su negocio en esas condiciones? ¿O usted invertiría o apostaría por la ciudad en esas condiciones? Y esto mientras sigue la incógnita también de cómo se va a trasladar y dónde exactamente a las 500 niñas que el gobierno quiere traer a la península. Ahora admite el Ministerio de Sira Rego que no han enviado aún una propuesta concreta al gobierno autonómico de Juan Jesús Vivas. Y de fondo la cuestión sanitaria, ¿no? Porque faltan profesionales para atender esa emergencia sanitaria, ese colapso que negaba la ministra Mónica García. Carmen Lavallén, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los servicios están desbordados y aumentan las entidades sociales y médicas que están desplegándose, ¿no?, sobre el terreno. Sí, solo hasta el día 14 de agosto casi 6.000 migrantes habían sido atendidos en el sistema sanitario en Ceuta, tanto en hospitales como en centros de salud, pero hoy todavía hay graves carencias asistenciales que tratan de suplir sobre el terreno organizaciones como Médicos del Mundo para afrontar lo que consideran una emergencia tanto sanitaria como humanitaria que ha desbordado, subrayan, la capacidad del sistema público de salud en la ciudad autónoma. Pepe Hernández es su portavoz. Si estamos viendo a cientos de personas prácticamente a diario, es porque no hay una capacidad de respuesta en el sistema sanitario público que sea suficiente. Piden reforzar tanto la atención sanitaria como los recursos de atención temporal a migrantes porque muchos lamentan en situación de abandono y en condiciones que favorecen la propagación de enfermedades como el impétigo o la sarna. También al alza con centenares de casos la gastroenteritis aguda. Descartan, sin embargo, que la situación vaya a derivar en una crisis de salud pública en la ciudad autónoma. No podemos hablar de estos trastornos gastrointestinales del tipo de estas enfermedades transmisibles víricas que pueden ocasionar un problema de salud pública. Es por lo que están bebiendo o lo que están comiendo y las condiciones en las que lo están haciendo, pero no para pensar que puede haber una epidemia que afecte a la población ceutí. Según los últimos datos actualizados por Sanidad, hay 24 migrantes ingresados y el único hospital de la ciudad autónoma atiende al día entre 250 y 300 extranjeros, mientras que a los centros de salud acuden diariamente entre 100 y 150. Con la atención de las ONG, la cifra se eleva a entre 500 y 600 asistencias diarias. Madre mía, Carmen, el dato que nos decías al principio, 6.000 migrantes atendidos en centros sanitarios de Ceuta. Solo hasta el 14 de agosto. Hasta el 14 de agosto. Gracias, Carmen. A vosotros. Mira, José Miguel es uno de los españoles afortunados, cada vez más afortunado, en contar con una segunda residencia. En su caso, un apartamento en la zona de Levante. Bueno, yo me decanté por la compra de una segunda residencia también porque lo veía como una inversión. Un sitio donde invertir unos ahorros en una segunda residencia y que con el paso de los años me dieron la rentabilidad, ya que a lo mejor pues algún día la vendería y bueno, recuperaría el dinero, ¿no?, más un interés. Lo hice también como inversión. Pues mira, aunque la mayoría de españoles echan cuentas para una primera hipoteca, hay quienes como él tienen la suerte de pensar pues en esa segunda casa, ¿no?, para pasar el verano, los fines de semana, playa, montaña, el pueblo, en fin, las opciones son muchas. La verdad es que cada vez sale más caro, no solo comprar, sino mantener otra residencia. Hay mucha demanda y todo depende del tiempo que a lo largo de todo el año pasemos en ella, ¿no? Victoria Ballesteros, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Pues sí, para que los números no salgan hay que utilizarla entre 45 y 60 días al año, ¿no? Ese es el punto a partir del cual, en términos generales, puede salir más a cuenta comprarla que alquilar una vivienda similar en la misma zona todos los años. Luego hay muchas diferencias. Claro, no es lo mismo en Marbella que en un pueblo perdido de la España vaciada. Eso es. Ahí la rentabilidad, pues hay que mirarlo. Bueno, hay que tener en cuenta que a la hipoteca que tengas, si es que la tienes, sobre esa segunda residencia, hay que sumar otros gastos. El IBI, el seguro, la comunidad de propietarios, las reformas, como explica Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas y CADE. Lo que desde luego no aconsejaría es justificar la compra simplemente pensando en que el precio de la vivienda siempre sube. Primero, porque sabemos que esto no es así, y además pues hay una serie de gastos e impuestos, tanto de compra como de venta, que reducen y mucho la rentabilidad.
Bueno, que tenemos tentaciones de comprarla por rentabilidad, pero hay que echar los números, ¿no? Lo decía José Miguel, él lo hizo así, pero a veces no sale a cuenta. Eso es. Bueno, todos los gastos que se acumulan, que hemos comentado, pueden hacer que mantener el inmueble cueste cada año entre un 1 y un 2% de su valor. Aún así, es un mercado que sigue al alza. Más del 10% de toda la vivienda en España corresponde ya a segundas residencias. ¿Más del 10? Sí. Gente que está buscando pues su casita en la calle, en la playa, en el pueblo, donde sea. Pues qué suerte, ¿qué quiere que te diga? Hombre, la claro. verdad es que te digo una cosa, tener una segunda vivienda de veraneo es caro, evidentemente, pero también es reservar un hotel, y más como está poniéndose España desde hace unos años y en concreto este verano. Mira, los últimos datos apuntan a que mientras los precios han subido casi un 6% en julio con respecto al mismo mes del año pasado, que ya subieron lo suyo, las pernoctaciones se están estancando, Victoria. Sí, bueno, dormir fuera nos está saliendo más caro, los hoteles están ingresando más por cada habitación, aunque el número de noches reservadas apenas se mueve. El turismo extranjero sigue tirando del sector, sobre todo el británico y el alemán, mientras que los españoles hemos reducido un 1% las estancias, ¿eh? Nos estamos ahí apretando un poco el cinturón. Donde más han subido los precios es en la Comunidad Valenciana, más del 10% con respecto al año pasado, ¿eh? Y luego, el símbolo del turismo de lujo es Marbella. Una habitación cuesta de media, no te lo crees, más de 400 euros la noche. Madre mía. Bueno, Santiago Carbó es catedrático de CUNEF Universidad. Llama la atención el crecimiento de los precios en julio del 5,9%, también en tasa interanual, que yo creo que refleja en buena parte también esa fuerte demanda, ¿no? Y poco a poco yo creo que también se va apreciando que aumenta la calidad del turista, o por lo menos el gasto medio, y esto también favorece al Producto Interior Bruto y al crecimiento de nuestro país. Los españoles hemos concentrado las vacaciones sobre todo en Andalucía, y Cataluña y la Comunidad Valenciana. En cambio, para quienes llegan desde el extranjero, el destino estrella sigue siendo Baleares. Pues mira, Andalucía nos vamos, Victoria, porque en Málaga han colgado el cartel de completo en la ciudad. Se termina la feria con récord de ocupación. Carmen Barainca. Buenas tardes, pues Málaga cerrará su feria con una ocupación hotelera media de casi el 94%. Es prácticamente la misma cifra que el año pasado. Además, el dato mejora las previsiones iniciales, que situaban la ocupación por debajo del 90%. El primer fin de semana fue el de mayor ocupación, con lo que llevamos de feria con más del 96%, rozando pues prácticamente la totalidad de los hoteles de la capital. Este es el balance que hace Javier Hernández, que es vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera de Costa del Sol, AECO. Estos datos suponen un incremento respecto a las previsiones iniciales que hicimos concretamente hace 10 días, que fijaban el cierre de la feria con una ocupación hotelera inferior al 90%, es decir, concretamente un 88,4%. Y un dato más, 6 de cada 10 clientes alojados durante la feria han sido extranjeros, personas que venían de otros países, frente al 40% de visitantes nacionales. Y ahora tu COPE más cercana. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio Cope de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio Cope. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad! Un sabroz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Berisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Berisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento.
Llama a Verisure al 900-666-777. Verisure. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. La Vuelta Ciclista tiene muchas etapas, pero Carrefour toma la delantera con un sprint de ofertas a precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España a un precio imbatible de 45 céntimos el kilo. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. El entorno de Atocha va recuperando la normalidad de la circulación en superficie tras la finalización de las restricciones al tráfico de los últimos meses debido a las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Después de un año cortado, hoy se ha abierto al tráfico el paseo de la Infanta Isabel hacia la Glorieta de Atocha con 2 carriles para coches y un tercer carril reservado a los autobuses urbanos. La Glorieta de Atocha lleva meses siendo uno de los puntos más complicados para el tráfico, con cortes de carriles y de calles que han obligado a desviar varias líneas de autobuses. Paula Asegurado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Toñi. Tú estás precisamente en la Glorieta de Atocha, donde desde hoy, además, 7 líneas de la MT han recuperado sus paradas habituales. ¿Cómo está siendo esta mañana? Te cuento que hasta ahora el tráfico ya circula con normalidad por Atocha, aunque esta mañana se han vivido momentos de cierto caos. Sobre las 11 de hoy, algunos semáforos de la zona no estaban en funcionamiento y ha sido la Policía Municipal la que se ha encargado de regular el tráfico. Es más, todavía queda algún oficial por la zona, pero bueno, más allá de ese momento puntual, hoy se empiezan a dejar atrás buena parte de las restricciones. Desde esta mañana ya se puede circular por el paseo de la Infanta Isabel en dirección a la Glorieta de Carlos V con 3 carriles habilitados. Además, 7 líneas de autobús ya han retomado sus recorridos y paradas habituales. Concretamente, Toñi, te explico cuáles son. La línea 10, 14, 26, 32, C1, N9 y NC1. Es una vuelta a la normalidad que muchos viajeros esperaban, como es el caso de Rocío, que trabaja lejos del centro y al tener que coger alternativas por el corte de línea sentía que perdía mucho tiempo. Yo viajo los fines de semana por trabajo a Móstoles y es muy tedioso estar justamente en esta estación. Me ha tocado esperar hasta 40 minutos para ir hasta Embajadores y de Embajadores hasta Móstoles. Entonces es un caos, es tedioso el transporte, de igual manera el tren, esperar el tren, muy tedioso. Tal y como oyes, Toñi, esta reapertura desahoga a muchos viajeros como Andrea, que tarda hasta 2 horas en llegar a su puesto de trabajo. Me facilita mucho la vida, más que nada por el hecho de que vuelva a haber transporte y eso, queramos o no, lo agradecemos, porque no es lo mismo tardar 2 horas en ir al trabajo que tardar media. Y todavía queda otro paso importante. La madrugada del domingo al lunes reabrirá también el túnel de Mariano de Cavia en los 2 sentidos. Y hay más novedades en cuanto a movilidad, Paula, porque también hay, como decimos, otras cuestiones en metro y en cercanías. Efectivamente, sí. En metro, la línea 6 estará cerrada entre Sainz de Baranda y Laguna durante todo el fin de semana. Y en cercanías, las líneas C2, C7, C8A y C8B tendrán alteraciones de madrugada entre las 12:30 y las 7:30 del sábado y del domingo entre Atocha y Chamartín. Esperemos, Toñi, tener un principio de septiembre con buena movilidad ya en la capital. Pues vamos a ver, Paula, muchas gracias. Son las 2:23. Vamos a ver cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. Es viernes, nos vamos en primer lugar a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Beatriz Gómez, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la capital, la hora punta de mediodía de este viernes apenas se deja notar en las vías madrileñas. A esta hora, en la M30 solo encontramos complicaciones entre Moratalaz y Puente de Vallecas en dirección a la A4, así como en el tramo de M30 entre Méndez Álvaro y Puente de Vallecas en dirección a la A3. Por lo demás, tanto los accesos a la capital como las salidas y las calles del centro presentan un panorama despejado. Tráfico tranquilo en las calles. Vamos a ver cómo están las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Darío Carnicero. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos pendientes de un alcance que complica la salida de Madrid en la A42 en Caserruelos y Torrejón de la Calzada y deja ya hasta 3 kilómetros de retenciones en dirección a Toledo. Al margen de ello, tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos, y se complica la circulación también por la M40 en Coslada y Canillejas, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Y enseguida te propongo algún plan para disfrutar de los parajes de la región. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. En Alcampo tienes un 2x1 en detergente Dixan 40 lavados. Si te llevas 2, la unidad te sale a 5 euros. Porque en Alcampo sales ganando. En Alcampo sales ganando. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía. 91 468 4907 o duchamanía.es. COPE Madrid. Estar informado. Se van cumpliendo las previsiones y ya estamos notando un respiro con la bajada de las temperaturas que hoy dejan máximas de 30 a 31 grados en Madrid y mínimas que no llegan a los 20 grados. En el fin de semana suben ligeramente, pero el lunes bajarán de nuevo y hay previsión de lluvia. Javier Armenteros es portavoz de la EMET Madrid. Esperamos que las máximas se queden entre 33 o 34 grados. Al final seguimos estando en agosto, hay muchas horas de sol, entonces aunque el propio sol que está muchas horas calentando hace que sube las temperaturas, pero para llegar a los 40 grados tendríamos que estar por lo menos una semana con esta situación, pero va a durar poco. Y con este tiempo, con ese calor más llevadero, apetece disfrutar de algunos de los parajes de la región. La comunidad tiene un montón de lugares escondidos donde ya sea un río, un embalse o un puente, donde el agua es la protagonista. Son auténticas joyas naturales que podemos disfrutar y a lo mejor desconoces. Pues bien, ahora dispones de una guía donde consultar todos esos destinos. Es la guía del turismo del agua de la Comunidad de Madrid. Mónica Álvarez, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, Toñi. Pues sí, fíjate, Madrid tiene múltiples destinos, ya sean culturales o también naturales. La naturaleza nos ofrece parajes donde disfrutar del agua, riberas de ríos, playas con bandera azul o lugares también donde practicar deportes náuticos o avistar aves. Además, Madrid cuenta con varias zonas donde te puedes dar un baño. Laura Martínez es directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid. Pues en este sentido, en Madrid hay 5 zonas de baño que están censadas oficialmente, pero también hemos querido recopilar rutas de senderismo que transcurren cercanas a ríos, actividades y deportes náuticos o embalses desde los que se puede hacer avistamiento de aves, como es el embalse de Guadalís de la Sierra. Pero no solo bañarte, también puedes hacer una excursión donde disfrutar de cascadas y de saltos de agua y actividades que puedes combinar con visitas culturales a lugares de interés. Tenemos también en Sierra Norte, tenemos la Cascada del Purgatorio. Podemos hacer una ruta que sale desde el Puente del Perdón. Además visitamos recursos culturales como es el Monasterio del Paular y allí llegamos a través de la ruta a un salto de agua que forma el arroyo del Aguilón. Pero también se pueden practicar deportes como kayak, vela, windsurf y hasta paddle surf o simplemente hacer una ruta andando. Pero ¿dónde podemos encontrar esta guía de turismo de agua? Esta guía la podemos encontrar en la página web de turismo de la Comunidad de Madrid y también en Más Rural, que es una página web en la que recopilamos toda la información turística vinculada con recursos turísticos, rurales y de naturaleza de la Comunidad de Madrid. El objetivo, Toñi, es que los madrileños cuenten con un nuevo recurso para disfrutar en familia de estos enclaves. Pues muchas gracias, Mónica, y sin duda una interesante iniciativa para conocer todos esos lugares. Y una de las fechas que congregó a muchos turistas, muchos visitantes, fue sin duda la del eclipse. El número 12.826, la fecha precisamente del eclipse, fíjate, se ha convertido en uno de los favoritos también para la Lotería de Navidad. Hasta tal punto que prácticamente se han agotado en una administración del Escorial donde venden este número desde hace años porque es uno de sus números abonados de siempre y sus 205 series están consignadas íntegramente en este establecimiento. En el mes de febrero, ya comenzaron a pedir este número en esa administración de lotería. COPE Madrid. Estar informado. Mira, te cuento rápido. Pero rápido no, sí, de loco. En 2 palabras. Y se viene media hora. Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también una nueva ruta. Vuela directo entre España y Argentina al mejor precio con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De Laboratorios Mundo Natural.
natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Tenemos 29 grados a esta hora en el centro de la capital. Escuchas Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, aquí estamos en Mediodía COPE, seguimos desde la 1 de la tarde, pendientes de todo lo que está pasando este viernes 21 de agosto ya, 21 de agosto, esto se acaba, se termina. Es verdad que mucha gente sigue de vacaciones, que mucha coge vacaciones en septiembre porque ha currado todo el verano y que otros pues ya llevamos unos días pico pala, ¿no? Pero es verdad que a partir de la semana que viene parece que la cosa se vuelve a poner un poco en marcha. Si es que esto se tiene que acabar, antes o después, ¿qué le vamos a hacer? Toca volver. ¿Cómo será la cosa? Que vuelve ya hasta el presidente del gobierno. Y eso significa que esto va en serio, porque ni siquiera un ataque y violación de la integridad territorial de España, palabras, ojo, del propio Pedro Sánchez, han movido al presidente de su retiro en un palacio de Canarias. De hecho, la semana que viene se presenta muy intensa, ya en lo político a cuenta de la crisis en Ceuta. Han intentado limpiar los servicios de limpieza de Ceuta, la playa del Trampolín, pero nada, se han tenido que volver porque han vuelto algunos de los migrantes que estaban acampados en esa playa. Sabes que los desalojaron ayer, algunos volvieron, los han vuelto a desalojar esta mañana y han vuelto, este mediodía han vuelto a esa playa en una imagen que, en fin, es tremenda. Te cuento así la escena muy resumida porque también es un ejemplo muy bueno de la imagen de descontrol que estamos dando dentro y fuera de España, evidentemente, del caos en el que está Ceuta 22 días después de la avalancha y también de la gestión que se está haciendo de esta crisis y que va a centrar la vuelta a la rutina del gobierno la semana que viene. 7 ministros dan explicaciones en el Congreso. El martes se celebra el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones que preside Sánchez, ya esperemos que de forma presencial, y el jueves el gobierno se reúne con las comunidades para hablar de un reparto de menores migrantes que ya ha empezado a preparar sin contar con esas comunidades y además cargando contra la mayoría de esas comunidades. Pero es que además de todo esto se ha anunciado un plan que pivota sobre el gobierno de Ceuta y las ONGs sin contar con el gobierno de Ceuta y las ONGs. En resumen, la forma de hacer y deshacer sin contar con nadie, con la excusa 20 días después de que hay mucha prisa por solucionarlo. Yo creo es para saltarse de una forma rápida el control de todas las autonomías con la distribución de los menores. De esta manera los menores serán devueltos a las autonomías que quiera el gobierno. Es Ramón Caudevilla, que ha sido hasta su jubilación en enero el jefe de extranjería de la Policía Nacional allí en Ceuta. En medio de todo esto, pues un Ministerio de Sanidad que niega que haya colapso en Ceuta mientras busca médicos y enfermeros desesperadamente para reforzar el hospital universitario en Ceuta. Ojo al dato que te estamos contando hoy en COPE. 6.000 migrantes han sido atendidos en centros sanitarios de Ceuta hasta el 14 de agosto. 6.000 migrantes atendidos en solo 15 días. Y luego pues tenemos a otros ministros y dirigentes socialistas cargando contra el Partido Popular por pedir que todos los que entraron sean devueltos, cuando días antes los que hablaban de expulsiones eran los miembros del propio gobierno. Que quien entre irregularmente sepa que van a ser devueltos. No van a poder alcanzar ni la península ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla. Que nadie que entra ilegalmente en nuestro país puede entender que su situación tenga algún respaldo en nuestro ordenamiento jurídico. Que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos. Todos y cada uno de los menores. Mira, más contradicciones. Decía Álvarez, lo acabamos de escuchar, que ningún migrante pasaría a la península. Ayer aquí en Mediodía COPE, la Guardia Civil nos confirmó que sí. Hoy es la policía la que lo confirma. Y una más, como hemos conocido esta mañana, Moncloa tanteó a Felipe VI para que llamara al rey de Marruecos, este socio tan amigo de España que necesitamos que el rey de España le llame para pedirle ayuda y de paso darle las gracias. Al mismo Felipe VI al que por primera vez un ministro de ese mismo gobierno se ha atrevido a atacar, y no una, sino varias veces
este verano. Y este es un poco el resumen del panorama, mientras en Ceuta llevan 22 días esperando soluciones en una situación límite y visto lo visto todavía podría ser peor. Escuchas Mediodía COPE. Sandra Senju, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Se ralentiza por fin la actividad sísmica en Granada. Con 7 terremotos leves registrados la pasada noche, solo 2 de ellos sentidos por la población. 600 vecinos de Las Gavias están pendientes de que los técnicos que están revisando los edificios donde viven les permitan regresar a sus casas. Sin embargo, más terremotos en el llamado Anillo de Fuego. 3 personas han muerto en el seísmo de 7,2 grados registrado en Perú en las últimas horas. Entre tanto, Colombia eleva a 319 las víctimas del terremoto que sacudió la semana pasada la región de Cali. Y Airbus. Sus 14.000 trabajadores en España votarán el lunes y van a una huelga indefinida tras fracasar la última negociación con la empresa. La plantilla reclama una mejora de sus condiciones salariales y del teletrabajo. Airbus cuenta en España con 8 centros repartidos entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y a partir de las 3 en la tarde de COPE todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Vamos a escuchar a José Mourinho, que hoy ha dado rueda de prensa en la previa del debut liguero del Real Madrid ante el Español. El Atlético de Madrid y el Barcelona, mientras, siguen peinando el mercado, buscando un delantero antes del cierre. Preguntaremos por las opciones que maneja cada equipo. Hablaremos también de la segunda jornada de Liga. Anoche empezaba con el empate a 1 entre el Rayo y el Alavés y hoy continúa con el Betis Real Sociedad. Estaremos en Getafe, donde los azulones cogen ventaja en la previa de la Conference ante el Partizan después de su victoria por 3-1. Y también en polideportivo, en tenis, destacaremos el regreso de Carlos Alcaraz, que va a jugar el US Open, y contaremos cómo marchan los primeros entrenamientos del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 con una buena mejoría de Fernando Alonso. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Mira, 27 grados en Madrid o en Málaga, 21 en Burgos y 19 en La Coruña. Son los que marcan ahora mismo los termómetros en estas ciudades. Parece mentira que a 21 de agosto y así de pronto hayamos pasado de tener unas temperaturas bastante más bajas, ¿no? Este bajón térmico que hace que estemos entrando en el fin de semana más fresco de lo que llevamos de verano. El meteorólogo Jorge Olcina nos ha apuntado esta mañana en Herrera en COPE cómo serán los próximos días. Vamos a tener una salida de agosto de estas características, las que estamos teniendo ahora, ¿no? Con unas temperaturas que ya no van a ser tan altas, y el desarrollo de tormentas esta próxima semana pues van a ser frecuentes en zonas de montaña, en zonas del noreste peninsular, pero de nuevo los modelos anuncian que para la primera quincena de septiembre repuntaría un poquito el calor. De nuevo situaciones de calor, nos volverá a visitar el aire sahariano, aunque ya más debilitado. Las últimas horas han sido además complicadas en buena parte del Mediterráneo, del calor extremo del miércoles y el jueves, con aviso rojo incluido, a tormentas y fuertes vientos que pusieron en jaque la zona ayer toda la tarde. El llamado reventón húmedo. El techo. En Cataluña los bomberos han atendido 135 avisos, en Baleares otro centenar, la mayoría en la isla de Menorca. En la Comunidad Valenciana unos 120 también por lluvias que han superado los 80 litros por metro cuadrado y vientos por encima de los 150 kilómetros por hora. La peor parte se la ha llevado la zona de la Ribera, con la caída de árboles e incluso importantes daños en la iglesia de Santa Catalina de Alcira. Hoy viernes toda la zona trata de recuperar la normalidad, aunque por ejemplo en Cullera se mantienen los parques cerrados. Olcina nos ha contado cómo se produce este fenómeno. Toda una energía que se está moviendo en nuestra atmósfera, una energía que viene muy alimentada por el calor que se está acumulando en la cuenca del mar Mediterráneo y que provoca este tipo de nubes, ¿no? En el fondo un reventón es una salida muy brusca de energía desde una nube de tormenta que cobra dimensiones importantes, donde se mueve mucha energía, ¿no? Pues precisamente uno de los rayos de estas tormentas ha provocado el incendio en los aledaños de Sierra Calderona, entre Segorbe, Castellón y Gátova, en Valencia, donde 21 medios aéreos llevan toda la mañana trabajando para intentar controlarlo, y la verdad es que no llegan buenas noticias desde allí. El Ayuntamiento de Gátova confirma a Mediodía COPE que la situación se ha complicado y que ha habido que elevar al nivel 2 ese nivel de emergencias en la lucha contra el fuego. Nos vamos ahora hasta la comarca extremeña de las Urdes, desde donde nos llegan, aquí sí, por fin buenas noticias. Todos los vecinos de los 11 pueblos afectados pueden volver ya a sus casas, mientras los bomberos siguen trabajando, eso sí, en la extinción de este fuego por el que han ardido 4.000 hectáreas. Vamos con la última hora. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al fin respira aliviada la comarca de Las Hurdes y toda Extremadura después de que ese incendio de pino franqueado ya haya bajado mucho su peligrosidad. Buena muestra de ello es que todos los evacuados, cientos de vecinos que llevaban 3 días fuera de sus casas, ya están en ellas, ya están en sus hogares y pueden estar tranquilos porque la situación está más o menos controlada. Decía la presidenta de la Junta, María Guardiola, que a lo largo del día de hoy creía que se podía dar el incendio por estabilizado. Eso sí, en la zona lo que dicen es que no sea simplemente el susto, sino que sirva para que al fin esto se combata, más aún cuando ha sido un incendio seguramente provocado. Esmeralda Conde es la presidenta del Movimiento Ciudadano por Las Hurdes. Dice que tienen derecho a salir del bucle. Nosotros llevamos aquí toda una vida sufriendo veranos, viviendo con miedo, con incertidumbre, sintiendo pánico cuando escuchamos un helicóptero. Eso es lo que sienten los vecinos de la zona, que viven permanentemente en alerta, y es lo que quieren que cambie, que este incendio de pino franqueado sirva para que de verdad no tengan que volver a vivir el verano que viene otra situación así. Pues esto en Cáceres, gracias Adrián. En Huesca, todos los vecinos evacuados por el incendio de las Peñas de Riglos, al igual que el de Las Hurdes, pueden ya regresar a sus hogares. El fuego, eso sí, continúa en fase de control. Ha quemado ya 18.000 hectáreas. Miguel Ángel Clavero es director de emergencias y lamenta que las llamas hayan afectado a una zona que es de gran valor ecológico. Sí, sin duda alguna. Es el más grande y, desde luego, el más importante desde el punto de vista de la gravedad y de la afección que es, porque prácticamente el 95% es masa forestal, además una masa forestal de alto valor ecológico, como es todo el monumento natural, todo lo que rodea el monumento natural de San Juan de la Peña, pero también todas las pardinas que se han quemado, que eran de repoblaciones del siglo pasado, que tenían también un valor, ya eran árboles adultos y que también se han perdido. En esta lucha contra los incendios no conviene olvidarse del número de efectivos entre bomberos, militares, personal de emergencias que están trabajando en la extinción de tantos incendios. Es el caso de José Luis Cubeiro. Él es piloto de helicóptero de la Comunidad de Madrid y lleva todo el verano trabajando también, como no, en los graves incendios que afectaron al suroeste de la región. Pues un poco se sugiere a cada piloto pues lugar de actuación y zona de actuación y bueno, pues cómo pueden tirar el agua, en carrusel, en fila, dónde pueden coger agua, ofreciéndoles los puntos de agua cercanos y enseñándoselos para que trabajen cada uno de ellos en esos puntos. Qué importante el trabajo que hacen todos ellos en la lucha contra los incendios y más sobre todo después de saber que en los últimos 4 días 2 militares han muerto en la extinción de los incendios. El domingo el cabo Javier García Sancho en el operativo del fuego de las Peñas de Riglos y hoy el subteniente José Ángel Fernández mientras estaba destacado en Santiago con motivo de la campaña de contraincendios. Llevaba 30 años dando lo mejor de sí mismo en la lucha contra las llamas. Bueno, y te decía antes de mediodía que estábamos entrando en un fin de semana en general más fresco que los pasados, cosa que celebramos muchísimo aquellos que no llevamos muy bien el calor. En fin, los de este verano han sido bastante calurosos y precisamente este calor ha llevado a que se haya adelantado la campaña de la vendimia. El problema es la falta de trabajadores para ella. No faltan manos para la recogida de la uva y amenaza eso también a la producción. Laura García, buenas tardes. Buenas tardes. El adelanto de la vendimia en Córdoba es algo bastante habitual por las temperaturas tan elevadas que sufrimos aquí cada año. A eso estamos acostumbrados, pero lo que está sufriendo la zona vitivinícola de Montilla-Moriles desde hace unos años es eso, la falta de mano de obra. Este año, dicen, en especial. Esto tiene que ver con la acuciante pérdida de población de la provincia de Córdoba y con la dificultad para regularizar contrataciones con personal extranjero que vive en estos municipios y que sí que quieren trabajar, pero cuya situación administrativa no se lo permite. Enrique Garrido, presidente de la ADEO Montilla-Moriles, explica que además están reclamando también la falta de maquinaria. Cada temporada tenemos más problemas en personal, porque también hay problemas de disponibilidad de maquinaria, puesto que este incremento de superficie que se dedica a que está en el sistema de conducción en espaldera, pues también requiere más maquinaria. Bueno, pues el colectivo pide que se busquen fórmulas para que las ayudas gubernamentales al empleo agrícola tampoco desincentiven la contratación. A todo esto, 6 días con sus 6 noches consecutivas lleva la tierra temblando en Granada. Se dice pronto, pero eso de despertarse en plena noche con una sacudida
o irte a dormir con incertidumbre, desde luego agradable no es, y la verdad es que no hay mucha novedad. En la pasada madrugada el Instituto Geográfico Nacional ha registrado 5 terremotos en diferentes localidades, 2 de ellos, de 2,4 y 2,2, con epicentro en Armilla. Han podido sentirse por la población. La Junta de Andalucía mantiene activado el plan de emergencias para seísmos y el propio presidente Juanma Moreno ya desveló ayer que los expertos calculan que estos van a durar entre una semana y 15 días más. Ahora mismo, además de monitorizar esos seísmos, la atención está puesta en la revisión de los edificios afectados y también en la vuelta a casa de los 600 vecinos afectados. Última hora, Granada. Juan de Dios, Jerónimo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí en COPE, la alcaldesa de Las Gavias, Merinda Sadaba, nos ha confirmado que en el día de ayer finalizaron las obras que se han tenido que ejecutar en esos edificios, pero faltan todavía las inspecciones técnicas y todo el proceso administrativo para garantizar, ante todo y sobre todo, la seguridad de esas 600 personas. Y es que hasta que nos dispongamos de esos informes técnicos, tanto de la empresa que está realizando esa valoración como de los propios técnicos municipales, pues el realojo no será posible, ni sabemos tampoco en condiciones va a poder ser posible. Se siguen produciendo terremotos, pero son cada vez de menos intensidad. Los expertos señalan que estamos ante una situación normal. Los edificios están respondiendo muy bien ante esos terremotos y, por lo tanto, llaman a la tranquilidad. Bueno, y te recuerdo las noticias que llegan desde Ceuta, esa vuelta a la playa de los inmigrantes desalojados 2 veces ya de la playa del Trampolín, donde tenían los asentamientos. La policía los ha intentado desalojar 2 veces, pero han vuelto a la playa. Y según informa ahora el Faro de Ceuta, se están produciendo también protestas de niñas del asentamiento en el barrio del Príncipe, porque con las lluvias se han mojado los colchones en los que están descansando. Mediodía COPE, que sigue ya desde tu COPE más cercana. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Una frontera desbordada. Ceuta Límite. Este lunes, Ángel Expósito desde las calles de Ceuta para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte la realidad. Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk y Babyliss. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Hoy el nivel máximo de riesgo de incendio forestal en la Comunidad de Madrid es moderado y en Aldea del Fresno la situación está evolucionando favorablemente. Durante la mañana han continuado las tareas de refresco del terreno del incendio originado este miércoles y el riesgo ha descendido al nivel 0 del linfoma. En las últimas horas, una decena de dotaciones terrestres han participado en las labores de extinción, entre bomberos y agentes forestales y también 2 medios aéreos. Es un engranaje, el de estos operativos, que ha de ser muy preciso
y en el que los helicópteros tienen también un papel fundamental. La Comunidad de Madrid cuenta con 10 helicópteros de extinción que trabajan en las zonas en las que el acceso es más complicado. Paula Martí, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy nos hemos preguntado cómo se coordina todo ese trabajo para que funcione como un reloj. Un trabajo del que depende cambiar el comportamiento del fuego, y es que además de tener que controlar el propio incendio, estos pilotos también tienen que estar pendientes del resto de medios aéreos que puedan estar trabajando en la zona. Al contrario de lo que podemos pensar, estos helicópteros no cuentan con pantallas que les permitan saber en directo dónde está exactamente el resto de aeronaves que tienen alrededor, y por eso mismo es esencial la labor del coordinador, que tiene que conocer todos los recursos disponibles de la propia comunidad y de las colindantes. A partir de ahí establece unas directrices de actuación, y en Herrera en COPE hemos hablado precisamente con José Luis Cubeiro. Él es piloto de helicópteros y el coordinador de los medios aéreos de bomberos de la Comunidad de Madrid. Pues un poco se sugiere a cada piloto pues lugar de actuación y zona de actuación y bueno, pues cómo pueden tirar el agua, en carrusel, en fila, dónde pueden coger agua, ofreciéndoles los puntos de agua cercanos y enseñándoselo para que trabajen cada uno de ellos en esos puntos. Durante todo el año los profesionales entrenan para poder desarrollar todas esas destrezas, y además tienen que acreditarlo en una verificación anual obligatoria. Y una de las cosas que más llama la atención, Paula, de este trabajo es la precisión y ese momento en el que recogen el agua para luego soltarla en un punto concreto. Sí, de hecho, a raíz del incendio de Aldea del Fresno ha circulado por redes sociales un vídeo de un helicóptero recolectando agua de una piscina, y la verdad es que es impresionante esa destreza y esa precisión. Para estos equipos la prioridad es abastecerse de embalses o de piscinas municipales, y se sigue un protocolo de seguridad muy estricto para evitar riesgos. Comunicamos a nuestra central, al CECOP, a la central de bomberos del 112, que vamos a utilizar cierta piscina en una población, y enseguida ellos se comunican con la policía municipal en tierra, y enseguida la policía municipal acude, evacúa la piscina de personas, no solo la piscina en sí, sino todo el recinto, y entramos. Además de las personas, también hay que retirar sombrillas, hamacas o cualquier elemento que pueda salir volando por el viento que generan las hélices del propio helicóptero y que pueda resultar peligroso. Siempre que se puede, se priorizan las grandes masas de agua. Me refiero a embalses, a pantanos. Por ejemplo, en el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, el pantano de San Juan jugó un papel fundamental. En el caso del incendio en la Comunidad de Madrid, tan sonado, por supuesto, por el tamaño que ha tenido y la virulencia y tal, pues teníamos muy cerca el pantano de San Juan y el pantano de Burguillo, muy cerca, por lo tanto no hemos tenido casi que utilizar piscina, aunque bueno, se ha utilizado bastante la piscina de San Martín de Valdeiglesias, es verdad. Y bueno, es verdad, Toñi, también que por mucha preparación que tengan, esta es una profesión de alto riesgo y se viven momentos muy tensos, porque hay veces que la visibilidad es nula, por ejemplo, por el humo. También hay que tener en cuenta que se trabaja muy cerca de las laderas de las montañas y eso puede ser muy peligroso, pero por suerte estos profesionales están más que entrenados para saber reaccionar a tiempo y enfrentarse a la situación de la forma más segura posible. Desde luego, Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y enseguida te hablo de te llevo a un escenario de cine. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta al 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? ¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. COPE Madrid. Estar informado.
¿Sabes que tienen en común series como El Ministerio del Tiempo, con producciones internacionales como El Ultimátum de Bourne o anuncios publicitarios de grandes marcas? Pues todos ellos se han rodado en el barrio de Los Jerónimos, en una zona que apenas ocupa unas manzanas, porque la mayor superficie corresponde al Parque del Retiro, pero que cuenta con algunos de los edificios más emblemáticos de la capital: el Museo del Prado, el Palacio de Cibeles, la Bolsa, en fin, fachadas señoriales, además calles anchas y tranquilas. Esto lo ha convertido en escenario recurrente de rodajes. Solo en lo que va de año, el Ayuntamiento ha autorizado 30 rodajes de las 50 solicitudes recibidas. Son los mismos que en todo 2025. Un ritmo que ha generado malestar entre los vecinos y que el propio consistorio ha reconocido que se conceden demasiadas licencias. Por eso ha anunciado restricciones en los permisos de rodaje. Y es que las vallas, las calles cortadas, los camiones de producción son una imagen recurrente, e incluso alguna noche los vecinos han llevado un buen susto al escuchar alguna explosión controlada, eso sí, formando parte de un rodaje. Pablo Valdivierso, buenas tardes. Tú estás precisamente en una de esas calles donde está previsto un rodaje. Así es, Toñi, buenas tardes. Me encuentro en la calle Ruiz de Alarcón, que se ha convertido en uno de los lugares favoritos para rodar todo tipo de series, películas y anuncios, y que precisamente la semana que viene va a tener lugar otro rodaje. Estoy con Juan y Pedro, dos porteros de fincas, que comentan que ahora el problema no es únicamente el número de producciones, sino la forma en la que algunas se hacen. Pasa que aquí muchas veces vienen gente a ponerse aquí en el portal a rodar, venga, y otra y tal. Les digo, oye, que estéis aquí haciendo fotos me parece muy bien, pero hablar bajito, canta uno, estamos en la calle. Eso tampoco, ¿eh? Y el problema que también es que empalman rodaje con rodaje. No tengan permiso, no. Sales del portal, les molesta. Tienes que pedir permiso para salir. A mi alrededor se observa pues unas imágenes que se repiten desde hace tiempo en este barrio, que son los carteles, las cintas de prohibido aparcar y las vallas que obligan a vecinos y trabajadores a cambiar de recorrido. Y en un barrio con tan pocas calles y que ya de por sí es difícil de aparcar, cualquier corte o restricción termina afectando de lleno a la vida diaria de quienes viven o trabajan aquí. Complican la convivencia del barrio, pero los propietarios están hasta las narices. No quieren saber nada de rodaje ni nada. Que a lo mejor hay cosas que hay que hacerlas en otro tipo de horarios, en otros días. Los residentes reclaman una revisión de la normativa y que se endurezcan las condiciones para limitar tanto las ocupaciones como la duración de los rodajes. Gracias, Pablo. Te recuerdo además que la línea 6 de metro va a estar cortada este fin de semana entre las estaciones de Sainz de Baranda y Laguna debido a las obras de automatización que se están llevando a cabo. Mañana sábado y el domingo no van a circular trenes por ese tramo, aunque ambas estaciones estarán abiertas al operar como cabecera. El lunes la línea recuperará su funcionamiento habitual. Para cubrir ese trayecto habrá un servicio especial de autobús de la MT gratuito con el horario habitual del metro y paradas en las proximidades de todas las estaciones. COPE Madrid. Estar informado. El cepillo de dientes, que luego se te olvida. ¡Sí, sí, mamá! En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Tu promoción está parada por falta de liquidez. En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Un domicilio de Puente de Vallecas han sido detenidos un hombre y una mujer por regentar un narcopiso por el que pasaban sin descanso personas para comprar droga. En el registro que hizo la policía encontraron varios sobres con cocaína y 37 armas, entre las que había katanas, dagas, puñales, una escopeta de perdigones y un hacha. Los dos detenidos son presuntos responsables de delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Y mañana comienzan las fiestas de Alcalá de Henares, aunque ya esta misma tarde se abre el recinto ferial, que con el casco histórico será el escenario central de las fiestas, que cuentan además con conciertos gratuitos como el de Efecto Pasillo, que será en la Plaza de Cervantes el próximo día 22. Te cuento además que a partir del lunes los vehículos ya podrán circular en ambos sentidos por el túnel de Mariano de Cavia. Los trabajos para la futura estación. Línea editorial. Cadena COPE.
150.000 empleos. Esta era la cifra de vacantes sin cubrir en España al final del segundo semestre, según Eurostat. Se trata en realidad de un buen dato frente a 2025, mejor aún si lo comparamos con los de la mayoría de países de la Unión, donde la escasez de trabajadores es mayor. La tendencia a medio y largo plazo, sin embargo, no